Muy bien, comencemos pues. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Les queremos presentar esta serie de ensayos que estamos iniciando en la revista El Baseman, que se llaman Transformando el Silencio, basado en una frase de Audre Lorde. Porque queremos transformar el silencio en acción y lenguaje. Entonces, aprovechamos el espacio para extenderle una cordial invitación a las escritoras que quieran unirse al diálogo. Y les voy a presentar brevemente a nuestras actrices principales. Aquí del lado izquierdo mío está mi querida Melanie Márquez Adams, co-curadora de la serie. Melanie es una amiga muy especial porque como no solamente tiene unas fascinantes crónicas de una latinoamericana en Estados Unidos, sino que hemos formado, junto con estas otras escritoras que pueden ver aquí, un grupo que ha sido a la vez un grupo de lectura, un grupo de discusión, un grupo de debate, esa es la idea. Y entonces realmente queremos que se sumen a esta iniciativa. A mi lado derecho está Daniela Becerra, ocupada en su celular, que también es un honor que nos acompañe esta noche porque ella escribió el tercer ensayo de la serie y además en sus textos, que además a mí me encanta tu estilo, Daniela, que realmente es visceral, ¿no? O sea, realmente tus textos son llegadores. Entonces, cada una de las componentes de las escritoras aporta un componente muy importante a esta conversación. Tenemos a la estrella Odette Alonso, una poeta cubano-mexicana, hija de la diáspora, como yo, como Melanie, como tantas, con quienes hemos tenido conversaciones de destierros, exilios, islas con vieja música olvidada. Y tenemos a mi queridísima Indira. Salud, Indira, que estás aquí conmigo de nuevo, con quien organizamos hace poco un festival legendario, Lengua Suelta. Estamos felices de estar de nuevo todas reunidas, o más bien por primera vez todas reunidas. Así que, Melanie, ¿quieres comentarnos algo más acerca de esta serie? Sí, claro. Bueno, buenas noches con todos. Estaba aquí un poco ocupada pasando los enlaces a todo el mundo para que nos puedan compartir y estar con nosotras. Pues esta serie fue una iniciativa de Violeta y mía cuando estábamos pensando cómo abrir el diálogo entre mujeres, cómo conectar mujeres escritoras que vivimos acá en Estados Unidos, escritoras que viven en México, que eso es algo que Violeta y yo hemos estado conversando de que hay esta falta de comunicación, ¿no? También con las escritoras chicanas, por ejemplo. Entonces es como sentimos que mientras no hay esa unión entre mujeres y entre mujeres escritoras que tenemos la posibilidad de transformar estas conversaciones a la página, pues entonces va a haber ahí un impedimento más para que la voz de la mujer pueda ser parte de la conversación, ¿no? Para poder pues pelear un poco este sistema patriarcal que nos oprime a todas de distintas maneras, pero que nos oprime. Entonces, nunca pensamos que la serie iba en tan corto tiempo ya a tener tanto entusiasmo. Ya tenemos varias autoras de lugares de diferentes partes del mundo que están pues emocionadas de participar. Inclusive pues acabamos de ser parte del Festival Agua Viva, un festival que fue pues organizado en México, pero que por la pandemia pudo llegar a todos y estuvimos en un taller, en una actividad de escritura colectiva y dijimos, esto es justamente lo que queremos, ¿no? Y ahí como quedó claro lo que pueden lograr las mujeres cuando nos juntamos y a pesar de diferentes, imagínate, había gente de todas las edades, de todos los lugares de México, estaba yo desde Tennessee, estaba Violeta desde New Jersey, y estaba también Daniela, o sea que fue un privilegio porque estábamos las tres juntas ahí en ese taller y salieron unos ensayos colectivos maravillosos y nosotras les dijimos,
¿Qué tal si se animan a unirse a nuestra iniciativa y también todo el mundo súper contento? Entonces eso nos indica que las mujeres queremos este tipo de oportunidades y de espacios para participar juntas. Y eso me emociona mucho, que hay esa apertura de la colectividad, ¿no? Porque a veces pensamos como escritores, yo quiero estar ahí publicada, yo sola, como bien nos dice Violeta en su ahora famoso ensayo, pero me di cuenta que no es para todas, que no es la realidad de todas las escritoras, que algunas sí queremos ser parte de un colectivo. Y bueno, pensando en que justamente esta serie de ensayos fue para crear un diálogo, esto es lo primero que yo quisiera que conversemos. ¿Por qué creemos que es importante que haya este diálogo, que haya esta conversación entre mujeres, ya sea así como estamos nosotras o ya sea a través de estos ensayos? ¿Cuál es la importancia de que estemos en comunicación, de que nuestra escritura converse, de que nosotras conversemos? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo creo que como dice Violeta en su ensayo, que a mí me movió muchísimo, eh, ella nos dio también la pauta de pensar, no tenemos que estarnos dividiendo, no tenemos que estar compitiendo, no tenemos que seguir los mismos patrones que se han seguido en el manejo de la cultura, pues ahora sí que androcentrista, ¿no? Entonces nosotros podemos crear otro tipo de comunidad y hacer unidad, no estar dividiendo. Entonces a mí me encantó esta propuesta por esto mismo y creo que no solo las palabras se están llevando a la acción con lo que Violeta y Melanie están haciendo y lo que ahora estamos haciendo todas juntas. Yo Oigan, y pienso, siéntanse, quiero nada más decir que siéntanse libre de tomar la palabra, no, no se las tenemos que dar, ¿no? Porque la palabra, la palabra es de quien se le apropia, básicamente, ¿no? yo pienso, continuando con esta charla, que cuando yo leí el ensayo de Violeta, en efecto sentí como una especie de tranquilidad que necesitaba, eh, porque en efecto es muy pesado esto de la competencia y cómo cambiar eh, esto que nos han construido, ¿no? Cómo cambiar, cómo hacer una colectividad. Entonces a mí sí me revolucionó mucho porque yo junté a otras amigas de acá de Colima que hacen teatro, porque también hay muchas rupturas, tengo muchas rupturas en mi ciudad por esta competencia con otras mujeres y esa es una verdad que no puedo ocultar y es dolorosa. Entonces me revolucionó tanto y me conmovió tanto que hablé con unas amigas actrices de Colima y les dije, oigan, ¿por qué no nos unimos? Eso sucedió ayer incluso, preparamos una lectura y tiene que ver con el análisis el ensayo de Violeta, de cómo, por qué estar peleando lugares que no tendrían por qué ser, cómo los rompes, cómo accionas, cómo haces para romperlos, de qué manera. Ayer leímos en un espacio acá, se nos permitió en un espacio pequeño, por esto de la pandemia, leímos a diferentes escritoras, algunas seleccionadas por ellas, les dimos voces, pero todas hablaban de cosas dolorosas que nos unen, que nos hacen de carne y hueso, nos hacen de verdad, ¿no? Y esto me pareció un acto que tiene que ver mucho con que dialoga, más que un acto, dialoga con el ensayo de Violeta. Y ahora estoy tratando de sacar una crónica porque me ha costado cómo llevé a accionar esta parte a partir de una reflexión, ¿no? Que ahora sí que prende el avispero Violeta con este gran ensayo. Entonces, me siento muy contenta de compartirles esto y bueno, esa fue como la parte que empezó a dialogar y que me interesa mucho y no lo había considerado como tal antes.
Antes de que se me olvide, me gustó esta imagen que usaste de prender el avispero, porque me llevó a una imagen que usó María Mínguez Arias, que la saludamos desde acá, que dijo que yo había lanzado una luz de bengala una vez que cuestioné algo en mi página de Facebook. Entonces, hay que prender el avispero, hay que lanzar las luces de bengala. No tenemos las respuestas, yo no voy a pretender que yo no sé mucho. He aprendido muchísimo con Violeta, he aprendido muchísimo con ustedes, pero si no cuestionamos, si esperamos a saberlo todo, haber leído todo lo de Audre Lorde, haber leído todo de Gloria Saldú, haber leído todo de Simone de Beauvoir, es que nunca vamos a empezar la conversación. Es imposible que lo sepamos todo y está bien, no hay que tener miedo de no saber, porque justamente en el diálogo todas aprendemos, ¿no? Porque por acá una leyó algo, por acá la otra leyó algo, tenemos diferentes experiencias, pero si no lanzamos la luz de bengala, si no prendemos el avispero como lo hizo Violeta con su ensayo, entonces, ¿a qué hora nos sentamos a conversar de estas cosas importantes? Sí, así es. Y además, la cuestión de comunidad es algo que está intrínseco en las mujeres. O sea, las mujeres desde los inicios, no nosotras las mujeres de ahora, sino las mujeres desde los inicios de los tiempos, cuando se juntaban en la cocina para hacer la comida, cuando estaban haciendo la costura, cuando estaban haciendo los trabajos que teníamos asignados en esa división del trabajo, que había tanto de doméstico. En lo doméstico hay mucho de comunidad. Entonces eso está realmente en el alma de nosotras. El asunto es que nos han inculcado, porque pues venimos de una tradición en la cual hay que destacar, hay que ser la mejor de las mejores, si estás más cerca del señor que tiene el poder, pues vas a acceder a un poquito más allá, y entonces nos han inculcado esa competencia entre nosotras mismas y entre nosotras y el resto de la humanidad, siempre como decía, creo que era Violeta, que siempre pensando en esta cosa del síndrome de la impostora que tanto se plantean ustedes, sobre todo las chicas jóvenes, y eso es algo que nos han inculcado. Cuando tú le dices nos decimos entre nosotras, ahorita mismo, oye, Melanie, qué bonitos están tus lentes, y tú me dices, sí, pero fíjate que la luz refleja y entonces no se ve muy bien. Otra dice, oye, Violeta, qué bien está ese poema tuyo. Dice, sí, pero hay un verso que no sé qué cosa. O sea, las mujeres no estamos acostumbradas a aceptar con tranquilidad los halagos. Y entonces por eso nosotras mismas nos cuestionamos todo el tiempo. Me decía Paulina el otro día, es que tú no crees, o sea, todo el mundo cree que tú eres Odette Alonso, una escritora que tiene un cierto peso de algo, no sé cuál, porque yo no lo sé, ¿no? Entonces, tú dices, la estrella, y yo digo, pues la estrella, quién sabe de dónde, ¿no? Entonces, siempre tenemos como esa manera de creer que no somos capaces de hacer las cosas que se nos antoja hacer, ¿no? Y yo creo que ahí está, que hay un paso que tenemos que dar. Y es el paso de darlo, como dijo Indira ayer, se juntaron las amigas, hicieron el show y no le pidieron permiso a nadie para hacerlo. Ni tampoco tenemos que esperar a que nos digan, oye, qué bien te quedó el show. Nosotros debemos saber que nos quedó bien y que lo hicimos con un sentido de algo que queríamos, sin cuestionárnoslo. Yo creo que ese primer paso es importantísimo. Sí, y justamente también nos lleva a otro punto del ensayo de Violeta, y por si acaso ahí en el evento van a encontrar todos los enlaces a los ensayos de Violeta y a los otros ensayos de la serie en el Basement. Y gracias al Basement también por el espacio. Muchísimas gracias, Frankie Piña, porque sin Frankie y sin el Basement no pudiésemos pues estar haciendo esta maravilla de fiesta, yo creo, una fiesta de mujeres escritoras. Y esto de ser autocríticas con nuestro propio género, como nos decía Odette, como lo escribió Violeta en su ensayo, es tan importante. Y yo sé que nos cuesta, ¿no? Así como nos cuesta ser autocríticos con nosotros mismos, por supuesto que cuando nos creemos feministas,
¿cómo vas a criticar a las mujeres? ¿Cómo vas a atacar a las mujeres si nosotros estamos contra los hombres, no contra las mujeres? Entonces, justamente Violeta y yo, cuando estábamos tratando de encontrar un espacio, por ahí nos encontramos con alguien que decía, pero no, ustedes quieren atacar a las mujeres, eso está mal. Pero nosotros no queremos atacar a nadie. El feminismo no es atacar ni a mujeres ni a hombres. El feminismo está contra un sistema patriarcal del cual todos somos parte, todos y todas, aunque no lo queramos reconocer, porque, por Dios, o sea, yo crecí en un ambiente católico, fui a una escuela católica. ¿Cómo va a ser que no me lavaron el cerebro? Y por más de que yo tenga mis maestrías y sea escritora y lea mucho, fueron años de adoctrinamiento. Yo sería totalmente, o sea, sería ilógico pensar que nada de eso vive en mí. Está dentro de mí y yo batallo con eso día a día. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que eso está dentro de nosotros. No tenemos que sentirnos culpables, ni queremos hacer sentir culpable a nadie. Así fue un sistema de educación, fue nuestra cultura. No podemos controlar eso, pero sí podemos controlar esa autocrítica, ese cuestionamiento, para darnos cuenta de cómo estamos contribuyendo al sistema patriarcal nosotras las mujeres. Porque si no nos criticamos nosotras, me parece un poco problemático criticar a los hombres antes de criticarnos a nosotras mismas. Y yo sé que eso va a sonar como que, ¡ay, pero Melanie! No, yo pienso que el trabajo empieza primero en nosotras. Antes de nosotras decir a los hombres, oye, haz esto, no haz esto. ¿Qué estamos haciendo nosotras o qué no estamos haciendo? Eso es algo que es importante pensarlo. Yo creo que, como lo dices tú en tu ensayo, al contar tu experiencia, Melanie, las tenemos ya en nosotros, está en nuestra estructura, ¿no? Este sistema patriarcal. Entonces, incluso nosotros a veces traicionamos o somos violentas con las otras mujeres. Entonces, como decía Audre Lorde, pues hay que revisar muy bien qué tanto de las estructuras del patriarcado tenemos en nosotras mismas. Yo también lo cuento en mi relato, ¿no? O sea, esta falacia del amor romántico, que crees que no eres nadie si no tienes un hombre a tu lado. Se cree tanto que luego uno no puede dejar una relación tóxica por más educada que seas, porque no eres nadie o eres una mujer de menos categoría si estás sola. Y eso les pasa a ustedes con la educación religiosa y católica y tal, y me pasó a mí con la educación socialista, que también es un bastión patriarcal el socialismo, donde las mujeres, yo siempre digo, en Cuba se construía el hombre nuevo, pero las mujeres teníamos que ser hombres nuevos, no éramos mujeres nuevas, teníamos que ser como determinaba el estatus, el sistema, que debían ser los hombres, o sea, fuertes, aguerridos, guerreros, patrióticos, todo lo que son los hombres teníamos que ser también las mujeres, además de madres y llevar la casa y los hijos y de etcétera, ¿no? Pero muy, muy virilmente, entonces sí es una cuestión, o sea, claro que lo tenemos todas dentro de nosotros y que es una labor de poco a poco, que tampoco es cuestionarnos ni decir, estás mal, y no sé, o sea, todas estamos mal finalmente. O sea, es ir buscando cómo irnos despojando de ciertas cosas y haciendo esta posibilidad de comunidad, de hermandad, porque realmente ustedes plantean lo de la sororidad, que es una palabra también muy, muy moderna, a pesar de que viene del convento y lo que antes era como muy la solidaridad, ahora somos sororas, pero en cualquier caso, tener en cuenta que sí tenemos un montón de marcas en la vida de uno u otro tipo y que tenemos que revisar en qué medida eso nos afecta a nosotras y desde nosotras a las demás, o a los demás, ¿cuáles demás? ¿Cuál es de mex? Y también yo creo pensar eso en relación con cómo lo estamos haciendo, ¿no? Porque una marca de nuestra seriedad digamos, al criticar a otras o otros, ¿no? Muestra que también nosotras estamos tomando tanto en serio el sistema
como a nosotras mismas, pero caray, es una cosa de miedo, porque la idea es también entrar un poco a este espacio lúdico. Si la escritura, caray, es un espacio lúdico, es para jugar también, ¿no? No es para decir, lo quemamos y lo mandamos a la hoguera y a la Inquisición. No se trata de eso, se trata de aprender también, y quizá esa sea una marca, ¿no? De un aprendizaje superior, por así llamarlo, ¿no? Como decía Odette hace rato, ser capaces de no tomar tan en serio estas que parecen leyes, ¿no? Un poco las leyes del patriarcado y de la educación católica, y reírnos también de estas actitudes tan solemnes, ¿no? Que también y además no creer que nosotras somos la que tenemos la razón, o sea, porque eso también es investirte de una autoridad que pues la verdad es que pesa demasiado, como platicar entre todos al mismo nivel, pues no, o sea, es mucho entre las personas de cierta edad, que no tanta, decir, las muchachas, las chicas, por ejemplo, ahora que hay estos problemas en Cuba donde los jóvenes están rebelándose, y todos los viejos de acá decimos, ay, ¿cómo están los muchachos? O sea, desde mi posición de adulta mayor, juzgando que ustedes son muchachos porque son más jóvenes. No, son mis colegas, son mis compañeras. Y estamos al mismo nivel. ¿O no? Claro que sí, y lo que pasa es que a mí, eso es algo importante, ¿no? Quizás es verdad que a veces estamos acostumbradas a un tipo de feminismo y a veces eso nos cuesta entender que hay feminismos diferentes y está bien, pero creo que lo que a mí me frustra es cuando no estamos abiertas al diálogo, a conversar, a pensar en las otras realidades, ¿no? Creo que Daniela compartía algo sobre Simone de Beauvoir, que ella reconocía que ella nunca había sufrido nada por ser mujer, ¿no? Porque claro, ella venía del privilegio, pero que ella se dio cuenta que otras mujeres sí, y por eso escribió sus ensayos feministas. Entonces, ¿cuántas de nosotras podemos reconocer ese privilegio? O sea, porque a mí sí me da pena cuando invité a una amiga que quiero mucho, escritora, ¿no? A participar en los ensayos y me dijo, a mí nunca me ha pasado nada de eso, entonces no sé qué puedo decir. Y yo pensando, primero que nada, yo dudo mucho que nunca, porque a la más privilegiada de nosotras, porque esto supera la clase social, supera el color, supera todo, ¿no? Ahora que tú a lo mejor por tu privilegio no lo quieras ver, eso es algo diferente. Pero que no pienses en una amiga, en una familiar, en una compañera de trabajo que haya pasado por eso, la verdad es que yo entonces ahí sí diría, bueno, hay que cuestionarse, ¿no? Y la verdad es que yo cuando pasé por lo que me pasé en Iowa, que les digo que no fue lo más fácil para mí compartir ese ensayo, ¿no? Te pones en una situación vulnerable, pero yo sabía que eso era algo que yo quería que se lea. ¿Por qué? Porque pensamos eso, ¿no? En la academia somos todos ilustrados e ilustradas. Esto no puede pasar. No puede haber misoginia, no puede haber racismo. Todos somos demasiado superior intelectualmente para eso y no. Entonces eso demuestra que todos estamos, ¿sabes?, sujetos a caer en las trampas del sistema patriarcal. Y yo más que culpar y señalar con el dedo y decir, mis compañeras me hicieron esto, la directora de mi programa hizo esto, era porque si estas mujeres cayeron en eso de ser indiferentes con una mujer que estaba en riesgo, imagínense entonces qué podemos esperar del resto del mundo. O sea, yo quería decir como que atentos, peligro, y también como que dar yo lo hice, o sea, me da pena reconocerlo, pero lo reconozco. Y cuando me pasó eso en Iowa y me di cuenta de qué tremendo error no creerle a una mujer, qué tremendo error no extender la mano a una mujer que te está diciendo que tiene miedo, porque tú dices, ay, pero qué exagerada, pero si estamos en Iowa City, la ciudad de los escritores, aquí no puede pasar esas cosas. Yo sé que eso, con esa cara me miraban mis compañeras y todo el mundo que yo le contaba, como que yo estaba loca. Y qué soledad, una soledad inmensa. Entonces yo dije, yo no quiero que ninguna mujer pase por eso, ¿sabes? Entonces, pero si no lo escribía,
Entonces ahí está la importancia de contar nuestras historias, de compartir, porque a través de eso animamos a otras mujeres que también cuenten, que también digan, porque si no lo hablamos, si no lo nombramos, ¿qué pasa con eso? Sigue. Yo También, creo que, Melanie, perdón, no, tú, mira, pues pensaba una pregunta sobre cómo hemos construido nuestro personaje como mujeres, como defensa del patriarcado. Eh, de qué manera, me he puesto como a pensar de qué manera nos hemos transformado como en una forma de defensa a ese dolor, ¿no? Que vivimos, esa indiferencia. Eh, yo me acuerdo que esto de caminar en la noche jorobándome por temor de que me vean especialmente femenina, creas un personaje para poder sobrevivir, y qué tanto de este personaje que somos tiene que ver que al final lo dejamos, que es parte de nuestra identidad, tiene que ver con tanto dolor y tanta soledad eh, con la que hemos soportado y con la que hemos resistido. Eh, Esto me hace creer, pues, que al final pocas veces también aceptamos esta soledad. Violeta me mandaba audios, a veces me explicaba, es que mira, esto de sentirte a veces muy triste, depresiva, esto es una herencia de siglos, esto es parte del personaje que también se nos inculca, que tenemos que tenerlo y hay que desarraigarlo y hay que despojarse de eso. Entonces estoy tratando de ser consciente que esto de lo que soy ahora, que tanto ni siquiera es tan mío, que tanto me lo he apropiado solo por miedo, solo por defenderme, solo por tener control sobre mí misma. Tuve ciertos ataques acá en mi ciudad por ese celo, un tiempo, violencia también laboral, y yo le dije a Violeta, creo que me hacía la loca para no volverme realmente loca. Entonces, estoy escribiendo ahora esta otra parte, pero me ha costado, quiero contarles que me ha costado escribirlo. Hago por pedazos y luego suelto, regreso. De verdad ha sido una construcción tremenda, aceptarlo y terminar un texto y sacarlo. Yo me acuerdo que cuando hicimos Lengua Suelta con Violeta me decían, no, ¿sabes qué? Tenemos que escribir, Indira, porque escribir no es un lujo, como dice Audrey, ¿no? No es un lujo, o sea, escribir es una defensa, es una proclamación, es algo muy importante para que la gente sepa lo que pensamos, pero va más allá, ¿no? Es una herramienta intelectual, pero va más allá. Y bueno, ahora estoy dialogando con esa parte también de nuevo. Y el diálogo, pues estas charlas, o sea, cuánta falta nos hace hablar de esto. Esta soledad que sentiste, Melanie, de que hoy estás pasando algo donde eres acusada, eres aventada ahí a la indiferencia y con quién lo platicas y cómo. Y creo que esto que hiciste, estos ensayos que se están haciendo de narrar, nos hace mucha falta porque también muchas personas nos creamos un fingimiento y no ayuda el fingimiento tanto como el silencio. A veces fingimos ciertas cosas que voy a lo mismo por este personaje que nos creamos, pero creo que tenemos que ir más a la sinceridad, mucho más a la sinceridad, para poder hablar de las problemáticas y lo que nos afecta, lo que nos importa y lo que nos une, ¿no? yo creo que en eso que dices, Indira, y también lo decía Audre Lorde, ¿no? De a qué nos han llevado nuestros silencios. Es que no nos han llevado a nada. Entonces ahora estamos hablando de las violencias que hemos vivido y que antes pues eran menospreciadas, eran normalizadas, eran invisibilizadas,
y ahora hablamos desde las violencias laborales, desde la violencia que se vive en el acoso callejero o desde la violencia doméstica, pero como que quisimos parecer durante mucho tiempo las mujeres perfectas que podíamos con todo, ¿no? Pues no nos atrevíamos a mostrarnos vulnerables. Y también, como decía Indira, el enorme peligro de creer que ya estamos allí, ¿no? Ese es uno de nuestros mayores enemigos. No, sí yo ya estoy bien despatriarcalizada, bien descolonizada. Tú, a mí, ¿que me vienes a contar, por favor? Yo me leí todo. Sí, pero en la praxis se nota que no diste, pero ni un paso hacia la compañera, pero ni uno, ni medio, ¿no? Y eso se nota desde cómo abordamos a la otra persona, desde cómo la tratamos. Por ejemplo, Indira y yo que hemos estado muy involucradas en eventos de gestión cultural, nos damos cuenta de las actitudes que tienen las otras escritoras, ¿no? Con respecto de las gestoras, lo vemos en eventos, ahora que hay tanto evento de escritora, ¿no? Vemos qué relación de poder y cuál es la jerarquía. ¿Quién cree que está hasta arriba? Y cómo la que cree que está hasta arriba ve a todas de arriba para abajo. Y le dice, no, sí, pero eso ya se resolvió. Entonces, ese también es esta manera de encarar que es responsabilidad de todas, ¿no? Claro, ¿y cómo puedes decir que ya se resolvió cuando creo que nada más hay que ver las noticias o ver Twitter? O sea, a lo mejor se resolvió para ti, que igual lo dudo, pero eso no significa que se resolvió para todas las mujeres. Y hasta que no se resuelva para todas las mujeres, no se resolvió para ti, porque todas estamos conectadas, a todas nos atraviesa el sistema patriarcal, de diferentes maneras, en diferentes grados, pero nos afecta a todas y a todos. Ojo, que también afecta a los hombres, que hay esto de que el sistema patriarcal solamente afecta a las mujeres y no es así, ¿no? También todos estos estereotipos y estas expectativas de los hombres machos, eso afecta a los hombres, afecta a los niños, nos afecta a todos, entonces todos estamos unidos por eso. Y yo pienso que por eso también la importancia de sentarnos a conversar con personas de diferentes edades, de diferentes países, de diferentes acercamientos, ¿no? De la academia, escritoras, madres de familia, porque aunque vengamos de realidades distintas, si nos ponemos a conversar, nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho más en común de lo que pensamos, ¿no? Yo, por ejemplo, le decía a Violeta que yo tenía esta aprensión de Audre Lorde, de Anne Saldúa, porque yo decía, a ver, Violeta, sí, feminismo, pero ellas vienen, ¿sabes? Estamos hablando de mujeres de color, estamos hablando de mujeres lesbianas, y yo como, o sea, y yo con el miedo de apropiarme de experiencias que no son mías, ¿no? Yo, ¿cómo voy a decir Audre Lorde? Sí, mi realidad es diferente. Pero Violeta, y gracias Violeta, no, Audre Lorde, Anne Saldúa, y cuando me siento a leer, yo digo, wow, o sea, es que muchas veces, yo sé que no, su realidad es diferente, pero muchas veces siento que me están hablando a mí, que me están conversando a mí, que están tocando algo profundo dentro de mí. Entonces hay algo que nos une, y por eso justamente hice el ejercicio de establecer una conversación de mi ensayo con Gloria Saldúa. Imagínense, nuestras realidades totalmente distintas, distintos tiempos, pero ven que ahí hay algo, ¿no? Que conecta. Y como que quise reflejar eso, ¿sí? ¿Cómo entonces si mi experiencia puede conectar con la experiencia de Gloria Saldúa? Imagínense nosotras mujeres que estamos viviendo en la misma era, por Dios, no seamos ciegas a eso. Está bien, no te voy a convencer yo, no tienes que pensar igual que yo, no. Pero es que si no dialogamos, no vamos a salir de esto, va a ser imposible. Entonces, siento que ese es el problema principal, negarnos a conversar. ¿Y por qué nos estamos negando a conversar? Yo creo que por el miedo, ¿saben? Porque el ensayo de Violeta, el miedo a perder mi puesto, porque bueno, a mí por lo menos sí me están invitando a la feria del libro, entonces cuidado, yo voy a decir algo y me dejan de invitar, por lo menos yo estoy ahí, pero no, yo creo que somos mejores que eso, ¿sí? Pero bueno, ahí lo dejo antes de meterme más problemas. Mira, eso es lo importante de hablar, de decir y también de escribir. O sea, yo muchas veces me digo, ¿para qué escribirá uno si en definitiva no, ni sabe uno si te leen, si te dejan de leer? Y de pronto viene alguien y te dice, oye, fíjate que a mí me pasó eso que cuentas en tal lugar.
o de pronto hablan, me acordaba ahorita que las oí hablar de los días del Me Too, ¿no? E incluso antes del Me Too de escritores mexicanos, de aquel otro hashtag que hubo, que fue mi primer acoso, que fue como para el 25, aquel de las primeras marchas. Y en mi primer acoso era muy impresionante porque todas las que participábamos decíamos cómo todos nuestros primeros acosos fueron cuando éramos unas criaturas de 5, 6, 7 años, ¿no? Entonces, uno podría, cada una de nosotras a lo mejor tiene muy oculto lo que ha pasado en la vida. Pero cuando oyes que la otra dice, no, a mí también me pasó, y la otra dice, no, a mí también me pasó, ¿no? Entonces, desde ahí se va creando esa red de solidaridad donde dices, no, pues si nos pasó a todas, entonces sí es un problema muy serio, ¿no? Y con el Me Too fue igual. Las chicas empezaron a decir, algunas con más, con menos gravedad, sus casos, y yo recuerdo que amigas mías de mi edad me decían, oye, pero ¿qué no están exagerando las chicas? O sea, no, o sea, nosotras a lo mejor no lo podemos enfrentar del mismo modo que las muchachas jóvenes, porque nosotras vivimos en una realidad en la que, como decía Daniela, teníamos que todo el tiempo creer que lo resolvíamos, que lo asumíamos, que no le vamos a decir a mi mamá porque se va a preocupar, que no lo vamos a decir porque si es mi jefe, o si es mi superior, o si es mi familiar, o si es... entonces, le decía yo a estas compañeras, mira, a lo mejor para nosotros no es fácil dar un paso como ese, de decir, pues mi jefe, pues mi amigo, pues pasaron estas cosas. No, no es mi caso, pero bueno, puede que no fuera tan fácil decirlo. Pero les decía yo, el papel de nosotras en este momento es estar al lado de ellas y decirles el otro hashtag. Yo sí te creo, porque como no te voy a creer si me he pasado la vida soportando lo mismo que tú estás diciendo, ¿cómo voy a creer que es mentira lo que dices, no? Entonces, yo le veo la importancia tanto a ese tipo de acción social, colectiva, pública, y también lo que hacemos desde la literatura, lo que contamos desde la literatura, lo que desvelamos desde la literatura. Y algo creo que, perdón, si hay un tema generacional también, porque en mi generación, que yo soy del 68, normalizamos muchísimas de estas conductas de acoso. Era muy normal que saliéramos con un chico y la máxima queja, es que era un pulpo, lo cual quería decir tenía muchas manos, era un mano larga, y era, bueno, ok, tal vez no me gusta el chico, como que le lanzabas una alerta a las amigas, pero nadie lo cancelaba, nadie lo hacía a un lado. Entonces, y ni se diga en el matrimonio, todas las historias que, bueno, yo viví y otras amigas vivieron en sus matrimonios de presión sexual excesiva, ¿no? Y las mujeres pues cediendo, porque pues no nos lo cuestionábamos, ¿no? Entonces, hay un libro que se llama Cansadas, de Nuria Varela, que una queridísima sobrina mía me recomendó, mucho más joven. Y yo cuando lo leí dije, wow, estoy viendo qué es lo que pasó con mi generación. Pensábamos que ya habíamos superado esto. Nosotras fuimos a la universidad pensando que ya estamos del otro lado. Y en el momento, claro, que parimos, porque ahí era donde llegaba la realidad, olvídate, porque entonces tú tienes que resolver todo. Y si sigues trabajando, tú pones dinero, pero además te levantas a medianoche a cuidar al bebé. Y además complaces sexualmente al marido, y además le das de cenar, y entonces no lo habíamos logrado todo. Y pues le lavas los calzones y le planchas la camisa. Daniela, y esto que decías del pulpo, muy interesante porque en el Festival Agua Viva tuvimos una conferencia sobre el canon, sobre este club de señores, que decían club de señores con C, y las animo a los que no sepan qué es eso, que por favor lo investiguen porque me lo explicó Ed y me encantó. En este canon literario de los señores, la imagen que nos dieron fue esa, de un monstruo con tentáculos escurridizos, ¿no? Y esto que dices del pulpo, dije, wow, ¿no? Cómo se traslada
hablando de la escritura, porque sé que muchas escritoras nos están viendo y para conversar un momentito del sistema patriarcal directamente en la escritura, ¿no? Entonces son estos tentáculos escurridizos que privilegian, arropan a algunos y rechazan otras iniciativas, ¿sí? Entonces, ahora, una vez más, ¿estamos hablando solamente de hombres? No, a veces hay mujeres que están a cargo de antologías, a cargo de eventos, de festivales, de ferias de libros, no. Estamos hablando del canon, un sistema hegemónico que ha sido tradicionalmente controlado, sí, dominado por hombres. Inclusive nosotras, no, si yo pienso que leí cuando era niña, leí la mayoría autores, hombres. ¿Por qué? Porque eso es lo que estaba en la biblioteca de mi escuela, porque eso es lo que podía comprar, porque eso es lo que estaba en la lista de lectura. Entonces, evidentemente, yo normalicé una literatura de hombres. Para mí, eso es lo normal. Entonces, si yo estoy a cargo de una feria de libro y no me he cuestionado eso ni me lo han cuestionado, ¿a quién voy a poner en casi todas las mesas? A hombres, porque esa es mi realidad, ¿no? Eso es lo que yo aprendí. Y digo, bueno, la literatura es de hombres, casi todo va a ser hombres. ¿Cuál es el problema de eso? Y qué increíble sería que Violeta venga y me diga, a ver, Melanie, hablemos de esto un momentito. Por favor, estamos haciendo un favor a estas mujeres, porque ellas no lo están haciendo por malas. No estamos diciendo, esta mujer es un demonio patriarcal. Nadie está diciendo eso, por favor. O sea, les estoy diciendo mi realidad. Yo leí casi todo lo que leí, porque de niña leí tanto, que es el mayor porcentaje de mis lecturas en la vida, porque uno nunca vuelve a tener tanto tiempo como tuvo de niño, especialmente yo, porque yo no hacía deporte. Yo lo único que hacía era leer. Pero leí casi todo hombres. Entonces, para mí eso es lo normal, ¿sí? Entonces, yo tengo que cuestionarme a mí misma. A ver, ¿qué pasa aquí? Yo he editado 4 antologías. 2 de ellas, la mayoría fueron autores hombres. Esto fue hace no muchos años. ¿Ustedes creen que yo me cuestioné? Aquí hay un problema porque la mayoría son hombres. No, eso no significa que yo sea malvada. Espero que no. No, pero es que esa era la realidad. Eso es lo que para mí estaba. Es que así es, ¿no? Tú dices, pero es que así es, ¿no? Casi todos los que aplicaron y sometieron sus textos fueron hombres. ¿Y qué puedo hacer yo? Sí podía hacer algo más, sí podía intentar un poquitito más por conseguir otras autoras. No hice todo lo que pude haber hecho, pero también nadie me cuestionó. Y quisiera que alguien me hubiera cuestionado, lo quisiera tanto que alguien me hubiera cuestionado. Y por eso la importancia también de nosotras de hablar. No significa que estamos haciendo algo malo, que estamos atacando a las personas. No. Pensemos que todas estamos sujetas a esta cultura en que se ha normalizado estas cosas en las que estamos hablando, y que no significa que la persona, que haya algo malo en ella, que sea una persona irracional, que estemos, no, cuestionando su moral, para nada. O sea, yo quiero pensar que soy una buena persona. No sé, ustedes me dirán si sí o no. Pero bueno, yo pienso que soy una buena persona, pero lo patriarcal está arraigado en mí porque fueron años, por Dios. Entonces les digo que esto para mí siempre lo estoy pensando, y lo converso con Violeta y le digo, Violeta, yo creo que convérsalo, porque esa es la mejor manera, pero necesitan también tener esta sororidad, este grupo de mujeres para cuestionarnos entre todas y ayudarnos, porque entre todas aprendemos. Y ahí es donde la diferencia, yo creo, muestra su carácter más productivo, digamos, ¿no? Que lo que sabemos entre todas, esas diferencias de vida, de experiencia, de que naciste en un país, creciste en otro y te mudaste a otro, todo eso nos ayudan a ver con mayor claridad. Entonces, en todo caso, debemos también aprender a ver, y esta es una visión que tenemos que aprender, no nos va a llegar de arriba, ¿no? A mirar a las diferencias como un modo de aprendizaje, ¿no? Pero involucra, por supuesto, un permanente compromiso con el otro, con aprender a escuchar y a negociar con el otro permanentemente, ¿no? Y eso, y además este ejercicio de autocrítica también permanente del que habla Melanie, ¿no? O sea, la crítica y la autocrítica no se pueden no ejercer. Ya sabemos que el costo de no ejercerlas es nuestra vida. Lo que no sabemos nos mata.
así de simple. Entonces no podemos andarnos dando el lujo de ignorar cosas elementales, ¿no? Yo siempre digo, hagan el ejercicio de preguntar, ¿quiénes son los escritores más importantes de tu generación? O sea, de tu generación, Violeta, de tu generación, Melanie, de tu generación, Daniela, de tu generación, Indira. Y por un instinto aprendido, como hemos aprendido todas la literatura, por lo general decimos primero a todos los hombres y después a las mujeres, nosotras mismas incluidas en esas últimas, ¿o no? Entonces ese es un ejercicio muy interesante de cómo dice, a ver, ¿quiénes son los escritores? Y chequen cómo ustedes mismas, bueno, ahora ya les dije lo que va a pasar, pero en cualquier caso, a lo mejor le dicen a otra persona, a otra amiga, a otra compañera, y chequen cómo primero se mencionan a todos los hombres, se menciona a Borges y a Cortázar y a todos los hombres y después a la Pizarnik y después a la Mistral y después como si fuera un orden lógico y preestablecido de que primero los grandes escritores y luego pues las señoras que hemos tenido el privilegio de llegar a cierto punto para ser mencionadas, ¿no? Eso también nos hace pensar mucho. Es cierto, justo en una entrevista reciente, esa era una de las preguntas. ¿Quién viene luego de Borges en tu biblioteca? Y yo, ahora me arrepiento de no haber cuestionado esa pregunta y contestar algo más. O sea, dije que vendía una mujer, pero no dije, ¿y quién te dice que Borges es el primero en mi biblioteca? Pero es como algo tan normal que yo dije, sí, claro, Borges, ¿no? Hombre, Borges, pues. Pero es ese default, ¿no? Por default, un hombre. Jamás yo he visto por default que sea una mujer. ¿Y por qué? Y todos los cuestionamos, ¿no? Lo vemos como, ok, normal. Uh-huh. O la situación contraria, ¿no? Que también es, bueno, ahora sí, un artículo académico acaba de quemar a Cortázar. No, todos, sáquenlo de sus estantes antes de que se den cuenta sus amigas feministas que siguen leyendo sin una lente de género a rayuela, ¿no? Entonces es un poco el mismo mecanismo, pero en reversa, ¿no? El mismo dogma, pero volteado. Oye, y Borges, pero no lo mitugaron. Bueno, un poquito, porque bueno, con eso de la cronofilia y etcétera. ¿Qué tan? Y entonces una siempre está como cuidando un poco su imagen, ¿no? Como bueno, y qué tan riesgoso es que yo hable de tal escritor. Y realmente tendríamos que también perder el miedo a ejercer nuestra propia voluntad independiente más allá de todo canon, más allá de toda validación externa. Tú, como lector, ¿qué piensas? Y patear el pesebre, lo que decía Melanie en México, le llamamos a eso patear el pesebre, ¿no? No tener miedo a patear el pesebre. Buenísimo. Pero, a ver, somos seres humanos. Creo que sabemos que no somos perfectos. Si no somos seres humanos perfectos, ¿por qué vamos a ser escritoras perfectas o académicas perfectas? O sea, si alguna vez Borges fue tu escritor favorito, nadie te va, o sea, por Dios. Y está bien que ahora tú digas, bueno, ahora en contexto voy a leer también estos otros trabajos, pero no significa que porque Borges es alguien tan importante. Yo no tengo pena en decir que mi ficción, Cortázar, ¿sabes? Cortázar, Edgar Allan Poe, son hombres, pero ¿cómo voy a negar todo lo que leí en mi juventud, en mi niñez? No puedo, no lo voy a negar jamás. Pero ahora, ¿qué hago? Trato de compensar y leer todas las mujeres que puedo, ¿sabes? Descubrí a Amparo Dávila ya cuando estaba en el medio de escribir mi libro de cuentos y yo, ¿cómo es que no supe de Amparo Dávila antes? Pero ahora sé y ahora la leo. Y quiero saber más de más mujeres mexicanas que escriben por ese lado de lo siniestro y tal. Entonces, no puedo borrar mi pasado y no me voy a avergonzar de mi pasado. Eso es lo que estaba disponible para mí, eso es lo que estaba en las listas de lecturas y es lo que alimentó. Pero ahora también tengo control de qué está alimentando ahora también, ¿no? Para compensar. Yo pienso que a lo mejor esa es la solución para mí, compensar. Leer ahora más autoras mujeres porque leí demasiados autores hombres antes, ¿sí? Pero esa es mi decisión. No significa que esa también sea la decisión de ustedes. Por eso
En mi Facebook puse el otro día a alguien que proponía, ya no hay que leer autores hombres. Y no era porque yo estuviera de acuerdo, porque no estoy de acuerdo con eso. Pero lo puse justamente para la luz de bengala o patear el pesebre, que ahora es mi frase favorita de la vida, patear el pesebre, justamente para abrir el diálogo y decir, ok, veamos este extremo, cómo llegamos a un balance, ¿no? Pero si ni siquiera consideramos ese extremo, si decimos, no, ¿cómo es posible? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que de repente hay otro lado de la historia? Necesitamos varias historias para completar el rompecabezas. No solamente tenemos nosotros, o sea, nuestra realidad es una cosita chiquititita y cegarnos a eso de que no, así lo he hecho, entonces está bien. No sé. Sí, y aparte es muy, muy satisfactorio compartir a tantas autoras que están revolucionando el lenguaje, cosas que están nombrando que, pues, que no se atrevían años pasados, y que incluso se ha revolucionado mucho en esta cuarentena. Esto de compartir entre mujeres, está prendido el avispero y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, eh, mm, yo me sorprendo cada vez cuando leo a estas autoras de las que estoy compartiendo, cuando Violeta me comparte eh, alguna apreciación que yo tengo algo, me dice, a ver, dale por acá, esta crítica que necesitamos y la autocrítica, la verdad es que nos estamos construyendo y que sí tenemos que, pues, perder el miedo y verlo de la manera, también reírnos, burlarnos un poco o mucho y quitarnos esta seriedad, ¿no? Esto de lo sagrado, de lo también como que disfrazado pues, o por el mismo miedo. Y yo compartí, por ejemplo, el otro día a Cel Cabrera, yo soy muy fan de ella, y pues ya querían también dialogar la gente con Cel, conocer su historia de vida, conocer cómo ella está abordando la poesía, qué es lo que está buscando. Compartí también a Sara Uribe, la comparto continuamente. Nos estamos creando eh, un acercamiento mucho más, yo lo veo ahora en la cuarentena, no sé si, seguro que hay otras poetas que ya llevan años haciéndolo, pero para mí ha sido un redescubrimiento y es muy, muy satisfactorio. No sé si ustedes estén trabajando algún proyecto aparte de donde están compartiendo la voz de diferentes poetas. Me gustaría que puedan compartirlo ahora en esta mesa, para que la gente que esté escuchando escuche también ciertas autoras que no conozca y bueno, hay muchas personas que sí las buscan. Ay, sabes que yo sí estoy en un trabajo de escritura colectiva con otras 5 escritoras y bueno, estamos a punto ya de publicar el libro, pero fue una cosa muy linda porque es así como dices, justo en la pandemia, Indira, salió este proyecto que empezamos a escribir nuestros sentimientos muy de desasosiego, ¿no? Ante el encierro, el confinamiento, y después esto se fue creciendo hasta que lo publicamos en Escritoras Mexicanas digitalmente. Después la editora de Escritoras Mexicanas nos alentó a que lo publicáramos en un libro, y entonces ahorita estamos ya a punto de sacarlo, y fue un ejercicio así de acompañamiento, todo este tiempo que estábamos mucho tiempo muy solas, muy desconcertadas, y estuvimos escribiendo. Después, claro, ya fue un trabajo de muchísima edición, corrección, pulirlo, pero al principio fue un trabajo mucho de expresar, acompañar, y ya después mucho más literario, ¿no? Entonces, sí se han surgido unos proyectos, yo creo, muy lindos, y que además hemos podido tocar, creo, los temas que antes nos eran de algún modo, no sé si vedados o eran medio mal vistos, ¿no? O sea, muchos temas que antes decían, como no son comerciales, ¿no? No voy a hablar de menstruación, no voy a hablar de menopausia, no voy a hablar de crianza, no voy a hablar de embarazos. Y bueno, pues las mujeres somos el gran número de lectoras, ¿por qué no vamos a hablar de eso?
Violeta, ¿nos cuentas de tu proyecto de mostrar la voz de las poetas chicanas en el proyecto de Nueva York Poetry Review? Sí. Claro, con gusto. De hecho, notarán que en esta charla hemos estado aumentando bastante que Anzaldúa y que Lordi, que Anzaldúa y que Lordi. Dije, bueno, ya voy a mostrar como la portada del libro para la gente que las quiera buscar. Gloria Anzaldúa fue una de las poetas mexicanoamericanas más influyentes. Escribió este libro que se llama, bueno, no, perdón, este lo coeditó junto con Cherry Moraga. Es una antología de textos subversivos, la voy a llamar, y feministas, que se llama Este puente llamado Mi espalda. Y ella fue como la madre de toda una escuela, bueno, una de las madres, porque la madre no es única, puede haber muchas, de toda una escuela de poetas chicanas o mexicanoamericanas, el término tiene como varias opciones, que justamente se enfocaban en mencionar todo esto que decía Daniela, ¿no? Hablar de lo incómodo, la familia como este espacio problemático, doloroso. Por ejemplo, la primera poeta de la serie, Amanda Galván, hablaba pues ella creció en Texas y muchas de estas autoras de la serie crecieron en Texas, entonces se les junta, digamos, la represión católica con la evangélica, imagínense ese combo, y hablaba de por ejemplo, cuando tu mamá te dice, se te ve la panza, fájate, o pareces embarazada con esa toalla, quítatela, esas uñas no te las andes comiendo, pero ella realmente, la poesía es un instrumento para realmente testimoniar, ¿no? Entonces ellas son grandes testimoniadoras de la violencia de género desde la familia, ese es uno de los grandes temas de la poesía chicana, ¿no? Entonces la violencia de la familia, la violencia obviamente, de las desventajas económicas con las que crecieron estas migrantes, muchas de ellas, de hecho, las fundadoras, o sea, la misma Cherry Moraga y Gloria Anzaldúa, al ser lesbianas, también, y disidentes sexuales, eso fue clave, ¿no? De cómo abrir este espacio a voces disidentes, a nivel sexual, a nivel social, a cualquier nivel que se les antoje. Y las chavas de esta generación, las que estamos publicando en Nueva York Poetry Review, muchas de ellas, que vamos, es realmente intergeneracional, porque casi todas ellas son parte de no quiero llamarlo escuela, porque no es como si hubiera así un Calmecac, ¿no? Así, no, tampoco, ¿no? Pero sí tienen este proyecto activista, militante, político, clarísimo, ¿no? Yo voy a hablar de lo incómodo y de la violencia sistémica, del racismo, ¿no? Por ejemplo, han sido de las grandes voces antirracistas en Estados Unidos, en Latinoamérica. Han inspirado muchísimo a poetas de otras latitudes a hablar porque finalmente también tenemos que pensar que estos temas no están separados, ¿no? El clasismo no está separado del machismo, de la misoginia, de estas violencias coloniales, ¿no? Son los modelos de sociedad en los que nos tocó vivir. Y entonces empezamos con las chicanas, pero les anunciamos que para enero ya vamos a sacar poetas de toda, digamos, migrantes de toda Latinoamérica, Estados Unidos, o poetas americanas como de otras herencias afrolatinas, puertorriqueñas, hay una que me gusta mucho, Susana Praver, próximamente va a estar allí, y con gusto seguiremos compartiendo nombres. Hasta ahora, ¿quién más ha salido? Alma Luz Villanueva es la que salió en la última edición, y sí, podemos continuar compartiendo para los interesados más información sobre el proyecto. Me encanta, porque sabes que los afrolatinos y las afrolatinas son los grandes olvidados de todo este movimiento de literatura en español en Estados Unidos. Como anécdota y con todo cariño para los involucrados, estábamos presentando una antología hace poco, ¿no? Y justo era el momento de Black Lives Matter.
y todos, Black Lives Matter, somos antirracistas, tal y cual, y en los cuadritos, así como estamos nosotras acá, que estábamos los autores de la antología, ni un solo afrolatino. Entonces, ahí es como que tú dices, Black Lives Matter, pero ¿qué estamos haciendo nosotros, sabes? Y son esas cosas porque en ese momento yo me di cuenta, wow, jamás he invitado a un autor o un autor afrolatino a mis antologías. O sea... Esta es la división, ¿no? Que ni siquiera te das cuenta. Y entonces, claro, cuando llegan y te dicen, o admites tu error, perdón, no, para la otra le invito, o dices, bueno, o te disculpas, ¿no? Y eso es lo que no nos permite avanzar. Pero bueno, volviendo a lo que decías, Melanie, creo que es muy importante esto porque estas voces que vienen de varias herencias culturales, ¿no? Ya sea que sus padres sean migrantes o se movió la frontera, en el caso de los de Texas, ellos siempre estuvieron ahí por 9 generaciones, ¿no? Podemos aprender mucho de estas voces de tantos orígenes, raciales, sociales, sexuales, etcétera. Y realmente son voces inspiradoras para todos aquellos que creen que sí, que tienen una conciencia más o menos monolítica de la escritura, ¿no? Nos abren el horizonte y de eso se trata. Y por eso es tan importante, por ejemplo, ahorita está como en un boom la traducción de este tipo de autoras, pero por esto es tan importante que lleguen a donde más se necesitan estas voces. O sea, imagínense qué catástrofe, ¿no? Que estos libros no estuvieran, por ejemplo, en español. ¿Y quiénes los escribieron? Las que son de herencia hispana. ¿Y cuánto tiempo tomó traducirlas, no? Les cuento que ya estamos sobre la hora, así es que ¿qué les parece si todas nos despedimos? Digan en un minuto algo que de todo esto quisieran que la gente se quedara con ese pensamiento. Voy a empezar yo porque justo tengo algo que no quiero que se me olvide. A lo mejor es un pensamiento radical, pero propongo lo siguiente. En cualquier momento, para cualquier evento, están preparando una antología, están organizando una mesa, lo que sea. Piensen que el criterio hegemónico está ahí, ¿no? No sé si han visto una propaganda en Hulu que es como un monstruo que está en la espalda de las personas, es para una medicina de dolor de espalda. Pero es chistoso porque es un monstruo que está ahí, ¿no? Piensen que ese es el sistema patriarcal, es ese monstruo de la espalda, ¿no? Siempre está ahí. Ahora, ustedes pueden combatirlo, pero sepan que está ahí, ¿no? Entonces piensen en eso. ¿Está este criterio hegemónico controlando esto que yo estoy haciendo, a esto que me están invitando? Y no les dé miedo cuestionarlo. No hay que pelearse con la gente. No hay que pelearse con la gente para cuestionar. Entonces eso. Ahí está mi propuesta. Bueno, yo les voy a recomendar que sigan proyectos de mujeres, porque ahí están, no es que no estén. Y tengo aquí anotados algunos para que queden también ahí en la mente de por dónde pueden acercarse. Por ejemplo, Esther García está haciendo desde hace unos meses el mapa de escritoras mexicanas contemporáneas. Y está metiendo ahí a todas las escritoras que no aparecen en los grandes cánones académicos de la literatura general. Ese es un proyecto muy importante. Acaba de hacer Cel Cabrera, que la mencionamos hace un ratito, la antología Novísimas, una reunión de poetas mexicanas nacidas entre el 89 y el 99. Y a través de la editorial de Cel también están haciendo muchas actividades de acercamiento a la literatura de las mujeres jóvenes. Andrea Muriel, que es una poeta mexicana y traductora, en Instagram tiene los miércoles sobre las 8 de la noche más o menos una serie de lecturas con escritoras jóvenes, amigas de ella, queridas, etcétera, que también es un espacio muy interesante del que yo soy fan número 1. Cristina Lisiaga tiene un
un proyecto que se llama Escritoras Mexicanas, a través del cual está haciendo también este mismo trabajo, y ahora en este mismo instante tienen una feria nacional de escritoras mexicanas, supliendo la falta de la FIL y de las actividades que ya no se pudieron hacer en la FIL. Próximamente, y ahí va el comercial, todo para llegar al comercial, de que próximamente va a salir por la Universidad Autónoma de Aguascalientes una muestra de literatura lésbica mexicana contemporánea que reunimos Paulina y yo bajo el título de Versas y Diversas, y son 53 poetas mexicanas contemporáneas, vivas, desde Rosa María Rofiel y Reina Barrera hasta chicas de casi los 2000, y hay una variedad importante. Pues nada, eso, sigan los proyectos de las mujeres y pues nos seguimos viendo por aquí. Gracias, Odette. También mencionar Hablemos Escritoras, que obviamente, ¿no? De Adriana Pacheco, que ha unido escritoras de tan distintas latitudes. Yo también en ese tema agregaría los libros de Tsunami, donde yo, por ejemplo, descubrí una poeta que me ha fascinado, que se llama Jimena González. Y bueno, ahora sacaron su nuevo libro, que no lo he leído. También hay un número de la revista de la Universidad de México del año pasado, que se puede bajar en línea, que se llama Feminismos. También está lleno de textos reflexionando, creativo, de ficción y no ficción, escritos por mujeres. Y entonces, bueno, creo que estamos haciendo muchas cosas y que entre nosotras hay que darnos visibilidad como lo han hecho ustedes. Qué lindo que nos incluyan, ¿no? A las más conocidas, a las menos, pero que nos demos esta oportunidad y también de leernos entre todas. Muchas gracias a Melanie, a Violeta, a Odette, Daniela, por estar dialogando esta tarde-noche ya. Yo propongo, más que otro proyecto, propongo la acción, ese primer paso que da tanto miedo, ese primer paso que nos tiene atoradas, por ahí ciertos proyectos por puro miedo. Propongo que nos liberemos este día para seguir adelante, darlo y hacer eso que nos ha costado. Seguro, yo estoy muy segura que todas las que estamos aquí tenemos algo que está ahí detenido solo por miedo, por el que dirán o más allá. Y tiene que ver con esta construcción y todos estos temas que hemos platicado. Yo les invito a que accionemos nuestras ideas y nuestros proyectos y sigamos comunicándonos entre todas, que nos conviene mucho y nos conviene más de lo que pensamos. Y la voz de cada una cuenta. Y gracias, Indira, por decir eso de la acción. A ver, ¿qué tal una primera acción? Escribir un ensayo para la serie. Violeta y yo, con mucho gusto, esperamos, las invitamos, porque la experiencia de cada una cuenta. Y van a ver que cuando escriban su ensayo, va a conversar mucho más con nuestros ensayos de lo que ustedes piensan. Van a decir, no, pero es que a mí no me han pasado esas cosas, es que yo no sé, es que... Siéntense a escribir y se van a sorprender y nos van a sorprender a nosotras, y entre todas vamos armando este rompecabezas, porque no es algo fácil, pero necesitamos empezar por algún lugar y creo que lo mejor es empezar juntas. Así es que bueno, muchísimas gracias y la conversación va a seguir. Esperamos hacer esto una vez al mes mientras nos van llegando más ensayos. Y bueno, gracias por escucharnos y gracias a ustedes por compartir este momento. Un beso para todas y para todos. Y envíen sus ensayos.